no sale. ¿La gomita? Nada, está bien. Ah, está todo calculado acá. Ah, mirá, no se ve. Se ve hasta el mate nomás. Bueno, voy. Dale. ¿Qué tal? Bienvenidos y bienvenidas una vez más a Contrabajo por Contrabajo. Contrabajo por Contrabajo es nuestra sección de la morada del nuevo tango, una sección donde nos dedicamos específicamente a compartir con colegas contrabajistas del género tango. Y hoy tenemos la suerte de traer a nuestro amigo invitado de la noche. Estamos arrancando el año 2026 con esta entrevista con el amigo Emilio Longo. Muchas gracias por tomarte el tiempo de venir para que... Bueno, muchas gracias por invitar. Me encanta este lugar y cuando se acercaron ahí a hablarme después del concierto, la verdad que me pareció que estuvo buenísimo la invitación y la propuesta. Así que, bárbaro. Gracias, Emilio. ¿Cómo arrancaste este 2026 de tango? Este 2016 de tango, llenos de tango. Bien, de a poco, por suerte tocando, laburando y con proyectos que venían de antes, quizás otros que van a venir y bueno, así como siempre, buscando y remando. Tienen una fechita mañana con Elegante Sport. Mañana Contanos tenemos, un poco. sí, mañana vamos a tocar en Complejo Belgrano. Sábado a las 20 horas, pero calculo en 20:30 ya estamos arrancando. Primer fecha del año y muy contentos porque es un grupo en el cual me siento muy cómodo. Es muy lindo porque uno, después de haber tocado tanto y seguir tocando tango tradicional, ¿viste? Y otras músicas, pero bueno, tango tradicional, pues como ahí romper un poco y utilizar lo que uno va emprendiendo y usarlo en un tango más nuevo, ¿no? Contanos un poco cuál es la propuesta estética musical de Elegante Sport. Bueno, un poco como se llama el grupo, ¿no? Elegante Sport, o sea, algo que si bien tiene elementos del tango y de cosas tradicionales y sus integrantes son del palo tanguero, más allá de que también muchos tocan música académica o otro tipo de música. Hay nuevas composiciones, se usa mucho la percusión, pero no como un, viste, mero acompañamiento, che, tengo ganas de que suene una conga atrás, no, sino directamente de lo compositivo. ¿Qué percusiones? Y depende, el percusionista Horacio Cacoliris, que le mando un abrazo enorme, capo total, que es un fenómeno. Bueno, de hecho ahora en abril va a sacar su libro de lo que es la percusión en el tango, que él ha escrito y ha investigado, lo cual está buenísimo y cuando estamos tocando se nota, ¿viste? Como hay una búsqueda de tímbrica, nosotros lo jodemos porque cada vez que hago un concierto lleva como un camión con acoplados para tocar, ¿viste? Pero la verdad que la búsqueda artística que tiene es muy redituable musicalmente, ¿viste? ¿Quién es el director del grupo? Mi amigo personal, Julián Cadeiro, Cairo, otro pianista. capo, pianista, arreglador, compositor. Y más allá del tango, bueno, Juli ha hecho orquestaciones y arreglos a 4 pianos que han tocado pianistas del Teatro Colón y todo. O sea, la verdad que, que estamos en buenas manos. Ok. ¿Están volviendo a tocar después de un tiempito o el grupo estuvo laburando? Mira, es un grupo que ha tenido giras, giras a Europa, después con una compañía que hemos trabajado, viajamos a Macao, no sé si se ubican en el mapa, porque yo ya ni me acuerdo. ¿Dónde es Bueno, Macao? y Macao queda como por la zona de China, a ver si me das una mano. Sé que fue colonia portuguesa, de hecho vos vas caminando por las calles y tienen todos los nombres de las calles están en portugués. Ok, está Sí, raro. es rarísimo, sí, es un lugar medio extraño, ¿viste? Pero hermoso a la vez. Y aparte cuando fuimos nos tocó pasar Navidad y Nochebuena, lo cual ¿Qué comieron? no me acuerdo. Pero la pasamos bien. Bueno, y no, hemos viajado, he hecho gira con Carolina Soler a Estados Unidos,
Ahí estuvimos como un poco más de un mes Se han y... movido. Sí, 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 sí. Y ahora, bueno, ahí está, estoy viendo el mundo. Macao en Asia. En China. Sí, ahí vamos, por ahí nos vamos acercando, me parece. Ahí tenés. Opa. Sí, 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 ahí está. Bueno, y cerca de ahí queda Taiwán, que también tuve la suerte de ir con la Juan D'Arienzo, mis amigos de la Juan D'Arienzo, Ajá. que también les mando un gran abrazo. Hemos compartido muchísimas cosas, fútbol, asado, familia y viajes. Con la Juan D'Arienzo, vos fuiste el primer contrabajista. Sí, de hecho, ensayábamos en mi casa cuando yo vivía en Flores, tenía Ajá. una terraza y nos juntábamos ahí a ensayar y ahí arrancamos. Arrancamos con los muchachos, después hubo algunos cambios de integrantes, pero durante mucho tiempo se mantuvo el plantel casi original. Sí. Y después, bueno, como todo en la vida, ¿no? Hay que hacer cambios y bueno, opté por irme, pero creo que opté por irme de enhorabuena porque me fui en un momento donde he conservado la amistad con ellos. Sí. Y me habías dicho, hablando un poco antes de la entrevista, que aprendiste mucho de cómo tocar el contrabajo y cómo tocar tango tocando el estilo de D'Arienzo. Sí, muchísimo, muchísimo. Bueno, como lo hablabas, lo hablábamos antes, si bien yo hice la escuela, la orquesta, perdón, hice el terciario, estudié bajo eléctrico tango Ajá, en el Marechal. en el Marechal, muy bien, en el Marechal con Máximo Rodríguez, Yo capo, también estudié acá en Avellaneda con en él. serio, Capo. es un capo y es un Capo. profesor que yo siempre se lo digo. ¿Puedo contar una cosa muy cortita? Obvio. Bueno, él, me acuerdo que estábamos en la clase, me dijo, vos tenés que aprender a leer bien. Y yo en ese momento estaba haciendo la facultad de kinesiología. Entonces, hacía la facultad de kinesiología y hacía la escuela de arte. Y yo le escuchaba todo lo que él me decía. Entonces agarré y me llevaba unos libritos de teoría y solfeo que compraba en el Parque Rivadavia. Y cuando me tomaba el bondi para ir a la facultad de medicina me ponía a leer. A leer. Las notas y el orden y todo. En clave fa, en clave sol y todo. Nada, así es Máximo. Siempre, siempre positivo, siempre enseñando. Bueno, él, viste que siempre te hace hacer arreglos, Sí. componer, tocar el arreglo después hacer un arreglo vos. Bueno, músico. Un poco, es un musicazo. ¿Qué te estaba diciendo? Estudiando en la Marechal, estabas tocando el bajo eléctrico. Marechal, ahí, después ahí arranco como con el gustito, después me junto tocando bajo eléctrico con Matías Feijín, Ajá. tremendo, tremendo pianista, que si no lo conocen, vayan y escuchen y busquen porque es un animal, Amigo. sí, Buena gente. buena gente y es una bestia lo que toca. Sí. Yo no lo conocía y lo vi hace poco en una Sí. jam que organizó Pablo Mota ahí y dije, Bueno, ¿cómo salió este chabón? bueno, salió de ahí, de Ciudadela, loco. Ok. Tremendo. De Ciudadela, vamos, el oeste. Bueno, y estaba también mi amigo, también Leandro Fejín, un capo en la flauta, traversa, la rompe toda. Y bueno, ahí arrancamos, pero ahí tocamos más Piazzolla. Después yo empiezo a agarro el contrabajo, empiezo a estudiar contrabajo y el bajo eléctrico a la par, pero empiezo a alargarme lo conozco a Palo Valle Ajá. y empiezo a alargarme con esto del tango a la parrilla, ¿viste? Te mandaste de una Sí, con de eso. una. Primero fui y me acuerdo de la primera noche que los vi tocar con un guitarrista y digo, esto es magia. No lo podía creer. La zapada. La zapada, lo que estábamos hablando antes, igual, Sí. una zapada con conocimiento, ¿no? Obviamente en ese momento Pablo, ¿no? Como aprendiendo del guitarrista que tenía mucho más experiencia. Y ahí arranqué en un boliche que se llamaba Bolonia, ahí por la zona de Devoto, en una esquina. Y como te decía, ahí fui y llevaba mi libreta y anotaba, ¿viste? Salud. Y llevaba mi libreta y anotaba, ¿viste? Como voz extraño, tal tono, mujer. Tal tono, hombre. Y así. Y después me largué, dije, ¿puedo tocar? Sí, pibe, pero no hay un mango, no hay micrófono. Entonces yo iba con el contrabajo y horas así.
Y me cagaban a pedo los viejos, ¿viste? Me decían, no, así no se toca el bar, se toca así, porque este lo tocaba así. Pum, pum, pum. ¿Había unos viejos tangueros ahí en el boliche? Sí, Sí. sí. Y después fui conociendo otros, bueno, no voy a nombrar a todos, pero Héctor Venera, Chiche Curiale, Oscar Barrios, y bueno, muchos más en la escena, pero sobre todo, bueno, Hugo Pagano. Hugo Pagano realmente, creo que él fue el que dije, no, esto no puede estar pasando. Realmente, ¿eh? O sea, porque no solamente era conocer el tema, sacar el tono, hacer la introducción, loco. La introducción que iba. Porque después yo volví a casa a escuchar y decía, este chabón tocó pero la introducción. Sí. O sea, nota que iban con el cambio de tono. Sí. Entonces, y ahí, viste, tocando mucho, toqué en la comparsita, en la casona de Fernando, que antes tocaban los Rivas. Sí. Rivas, el Sí. guitarrista. Y así, muchos años tocando eso y aprendiendo y pegándomela. Noche. El tango viene con noche. Noche. No hice la orquesta escuela, pero bueno, hice otra escuela, ¿viste? Sí. Que es otra. Es otra. Em, y eso también creo que de alguna manera me ayudó a entender más el sonido, porque yo, como te decía antes, a mí no me ponían micrófono. Claro. Entonces tenía que estar tocando atrás de un bandoneón, atrás de un piano y atrás de una guitarra amplificado. Todo amplificado. Y yo tocando y me decían, che, nene, dale, no se escucha. Y así. Aprendiste de la noche entonces, no de la academia, digamos. No. De la escuela de arte aprendí como más el lenguaje en el sentido de la escritura, con lo que te digo, Máximo Guido Martínez también me Guido tocó. Martínez. Bueno, Alejandro Herrera, otro animal. Bueno, un montón Bueno, yo también toqué en un momento, pero eso era más música folclórica. Daniel Lifshitz, que es el solista de la Orquesta Filiberto, Ajá. solista de flauta, que es una bestia. Entonces, nada, uno va aprendiendo con quien toca, ¿viste? Pero después llegó la D'Arienzo, mucho tiempo después, vamos a resumir. Y D'Arienzo, lo que vos me preguntabas, Sí. viste que D'Arienzo tiene una cuestión muy concreta en el contrabajo, el pizzicato. Yo no toco siempre los mismos pizzicatos en D'Arienzo. Al menos no, elijo no hacerlo cuando lo hacía. Me parece que también los estilos están un poco para uno poner, ¿no? Sin faltar el respeto, pero poner su sonido, poner su impronta. Pero aprendí mucho porque es muy rítmico, es muy acotado y en esa simpleza, ¿viste? Es tan simple la cuestión que vos tenés que, eh, en esa simpleza, dentro trae la complejidad de armar la orquesta. ¿Por qué? Porque muchas veces vos tenés que venís tocando y estás como en una, ¿viste? En la defensa, ¿no? Con el Sí. 3, el 4, el 2, el 5, a ver qué te dice. Y estás ahí y tenés el fuelle o los fuelles y el piano. Y el piano suelta. Porque cuando viene el solo de piano suelta, no es que queda con la mano ahí marcando los bajos. Y vos tenés que estar ahí atento a la rítmica, a la subdivisión, lo que sea que estén haciendo los bandoneones y vos contener, porque vos sos quien está tocando menos notas y quien va a sugerir no adelantarse, no apurarlos, jugar con esto, ¿no? Con el amague. ¿Viste? El tango es mucho amague. Sí. Es mucho. Es dónde pongo el acento, dónde lo saco. Siempre tocar. Si voy a tocar más en esta parte, saco acá. Yo siempre lo pienso así. O sea, yo acá voy a agregar, bueno, acá voy a sacar. ¿Viste? Eh, y D'Arienzo me enseñó mucho eso. Donde, bueno, ¿Qué hacer con este solo recurso? sí. Y lo explotás al máximo. Después lo llevas a otros estilos. Este. A Maderna, lo llevas a lo que vos quieras, Di Sarli, lo que vos quieras, y va a Troilo, cualquier cosa que haya sacado de D'Arienzo. Obviamente D'Arienzo ya sabemos que 99,9% lo usás en pizzicato, pero no importa, estoy hablando del concepto. Sí. Mira, el otro día estaba viendo el programa de ustedes con Guzmán, creo que era. Pablo Guzmán. Capo.
Sonidazo, sonidazo. Sonidazo. Y mejor persona que Pablo Sí, Guzmán. sí, me cae muy bien. Y él hablaba del tema de los pisicatos que no son tan, viste, como apagados, matados, sino, bueno, a mí me parece que lo que está bueno, que lo que él dice, es que es el concepto. A lo que voy es, uno tiene que retener el concepto. Después vos con tu sonido, con lo que uno hace lo que puede o lo que quiere, en el mejor de los casos. Pero es el concepto que él dijo me parece muy claro, Sí. ¿viste? Pegarse al pianista. Che, si el pianista está haciendo eso es por algo. Bueno, eso está bueno. Y la relación con Lázari, Facundo Lázari, me dijiste que todavía son amigos. Sí, claro. Un fenómeno. Porque él es el quien armó la orquesta, es el hijo de Carlos Lázari, que fue Claro, sí, que fue el unión de Arienzo. de D'Arienzo. Y bueno, fue el que después llevó adelante los solistas de D'Arienzo. Y bueno, con los muchachos, digamos que empezamos a aprender Todos juntos, todos ¿no? juntos, en serio, cómo se tocaba D'Arienzo. Es un estilo, digamos, para que suene lindo, bueno, es difícil. Es difícil. Sobre todo para los bandoneones, obviamente. Y para No, y el piano el también. piano es re complicado. Re complicado. Re complicado. En ese sentido, bueno, Pablo Valle la tenía muy atada. Hoy, Sí. ahora Tato, que es el pianista actual de Juan D'Arienzo, también, obviamente. Y Sí. muchos otros pianistas que no voy a nombrar porque si no me voy a olvidar de uno. Tranqui. Pero que lo han sabido tener y está buenísimo. Pero bueno, es un lindo ejemplo para arrancar y desarrollarse como contrabajista, el pizzicato, Sí. el sonido, el sostén, cuánto Sí. retengo, cuánto no. Nada, me sirvió un montón. Y aparte es otro tipo de laburo, porque vos me dijiste que tu primera formación fue en los bares, en la noche, Sí. acompañando, zapando, qué sé yo. No es lo mismo ese trabajo que el trabajo de elaborar una milonga, donde la propuesta es para que un público baile. Sí. Que no es lo mismo que estar con no sé qué cantor, que la tonalidad es otro laburo. Es otro laburo y además vos vas a la milonga y vos decís, bueno, sí, está bien, ¿no? Vos toco tango, voy a la milonga, sí, pero vos vas todo armado, ¿viste? Cuando vos estás acompañando a la parrilla, Claro. te va a caer, no sé, ¿viste? Te puede caer a lo que ve, no sé, Fernando Rodas, ¿entendés? Que te va a volar la cabeza, que sabe los temas, que sabe el tono, que te va a decir el tono, va a ser ese. Digo, Fernando Rodas, para poner un ejemplo, que... ¿Quién es Fernando Rodas? No lo conozco. Fernando Rodas es el cantor de Juan D'Arienzo. Ok. Y aparte de que Fer lo pones acá y va a cantar igual acá que en River lleno de gente, o sea. Sí. Entonces, una cosa es cantar con eso, o sea, acompañar y de repente vas y cuando estás acompañando a cualquier cantante, te puede venir él, Carlos Morel, o como te puede venir Sí, el vecino. Doña Rosa, que tenía ganas de cantar, Sí. y que te va a ir corriendo el tono a medida que eso nos pasó una vez. Y bueno, nada, una vez no, varias. Y bueno, también se aprende de todo. Se aprende de todo, ¿no? Y bueno, hablando de aprender y enseñar, vos sos docente. Por lo menos vi que en la Escuela Orquesta Escuela. de San Isidro. Claro, en realidad es esta escuela de Bulón. Ahí va. Y estoy hace algo así como 10 años. Uepa. Sí, o un poco, quizás 9 años. En la orquesta escuela, mi amada orquesta de escuela de campana, hace 16 años que estoy. Ajá. Que todos los martes. ¿Y cómo es el laburo con los jóvenes promesas del tango? De jóvenes promesas. Y bueno, ahí aprendí un montón. Yo con los chicos, me sorprende. Y es un laburazo, ¿viste? Es como que te baja a tierra. Aprendés la docencia, es algo que aprendes todos los días de tus pares. Yo tengo un gran grupo de compañeros docentes y coordinación en ambas orquestas escuela, la verdad que tenemos suerte. Qué bueno. Sí. Y los chicos, viste, nada, es una caja de sorpresas y yo no ni me quiero imaginarlo cómo arranqué dando clases.
porque yo ahora me paro delante de chico y me siguen sorprendiendo, imagínate cuando arranqué. Entonces, nada, es de mis trabajos más amados, ¿viste? Sí. Y también laburás, ahora estás laburando en Casa de Tango, estás en Madero con el amigo Daniel Ruggiero, ¿no? No, en Madero Tango estamos con, bueno, hay un Está bien, montón, pero tango, bueno, está bien. bueno, pero todo. No, Pero bueno, estamos está ahí en Madero Tango, después, pero con Ruggiero sí toco, he tocado con lo de la orquesta. Bueno, grabé el disco de Rompelo Tano. Ah, espectacular ese. Escuchen ese disco, y no porque grabé yo, porque ese disco, el disco, yo le decía a Dani, también toco ahora, viste que lo estoy reemplazando a Cristian Basto, que está en Ajá. Barcelona. Le mandamos un abrazo también, crack total. Y, y estoy con el trío, con Adrián Mastocola y Dani. Quasimodo, Quasimodo Trío también. Bandom. Justamente estábamos tratando de organizar un asado ahora. Y, y en esto le decía, Rompelo Tano es un discazo. Discazo, pero desde los arreglos, viste que es un disco que se fue componiendo con diferentes arreglos. Sí, de distintas personas. Impresionante. Aparte, bueno, nada, han grabado músicos increíbles. Y el sonido que le sacaron al disco me pareció espectacular. Otro disco que me encantó el sonido fue el de la Santa Calavera. Ajá. Hay un disco que grabaron ellos que después me enteré que lo grabaron en una iglesia en Rusia, por allá. Sí, Sí, y después lo trabajó me enteré que el mismo que trabajó el sonido es el mismo que trabajó el sonido en Rompelo Tano. ok, Y dije, ok, te gustó. es eso. No son los microfonitos que acá. Es Nico Acosta toca el contrabajo ahí. Capo. total. Gracias, Nico. La vez que vos que me viniste, yo me había olvidado el arco en el CCK, porque salí volando de tocar el CCK. Al CAF me olvidé el arco en el CCK y Nico me salvó que tenía el arco de él ahí. Menos mal. Menos mal. Una vez casi me salva a mí también en el Virongón. ¿Viste? Capo. Así, hay que hacerlo. Los contrabajistas teníamos que ser así. ¿Cómo lo conociste a Daniel Ruggiero? Dani, bueno, a través de Cristian, seguramente. Ujú. Ya ni me acuerdo los años, pero yo era amigo, soy amigo de Cristian y bueno, se ve que en algún cambio que él no pudo hacer, me recomendó y ahí empezamos y bueno, medio que empecé a hacer como cambio fijo Ujú. en el caso de que no pueda Cristian y bueno, me encanta. Eh, Tiene una manera de trabajar, ya sea con el trío o con lo que sea, con la orquesta, que siempre lo veo como capas. ¿Viste? Cuando vas al ensayo con Dani, Sí, trabaja como muy fino. Entonces, conoces el tema, ¿viste? sí. No es, bueno, la nota esta, la ligadura, sino como qué es lo que quiere, qué es lo que... Entonces te llevas una idea más redonda, ¿viste? Sí. ¿Cómo fue las primeras clases de contrabajo que tomaste vos? Chan. ¿Cómo fue el laburo? Porque viste que hay que estudiar Sí, realmente. es un instrumento difícil. difícil. Ahora van a decir, no, pues son todos difíciles. Sí, ya sé que son todos difíciles. Pero yo agarro el piano y hago estrellita, y es lo único que aprendí, y hago así y toco estrellita. Con un solo dedo, obviamente, no estamos hablando de cuando hacemos Chopin o hacen Liszt, ya lo sé. Pero vos haces así y suena estrellita. El contrabajo vos dejás de tocar un tiempo, agarrás de nuevo y te sentís que estás, o sea, que nada, decís, Volvés a nacer. ¿dónde voy a poner el maxi kiosco, viste? Porque decís, no puedo, no pego una, viste. Es un instrumento muy, muy difícil en el sentido que jodíamos con un compañero ahí de la orquesta, Germán Rudmís, que toca en la filarmónica, Sí. que te eyecta, ¿viste? Te sentís eyectado. O sea, si no, no lo estudias, te vuela, ¿viste? Sí. Te pasa por ahí. No, y yo en realidad las primeras clases que tomé, las tomé con Ricardo Canepa. Ajá. Maestro de maestro. Maestrazo, lo conocí, él daba clases de folclore en la escuela de arte. Y bueno, yo le dije que quería tocar el contrabajo y aprender. De hecho, uno de los contrabajos que tengo es de él.
Y nada, un placer, ¿viste? Porque él también me llevó a apreciar el contrabajo no solo, ¿viste? De la técnica, sino, bueno, ¿viste? Como él es un músico muy completo, te, te transfiere eso, ¿viste? Como, bueno, está bueno esto. Y bueno, al principio, pues ya sabés cómo es Sí. como, es nada, es como un terreno, como tener un campo gigante lleno de maleza y te digan, bueno, dale, Es la para allá. claro, sí. Ahora todo esto tiene que estar cultivado y ya. Y vos lo mirás y decís, no, pero ¿por dónde arranco? Mm, Pero bueno, nada, tranquilo. Si está bueno siempre pegar con un buen maestro sí. que haya tenido una estructura. Creo que él estudió con Buono, puede ser, Sí, él estudió con Bueno. porque dan los dos clases en Avellaneda. Sí, 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 bueno también, contrabajista de la Orquesta Estable. Los dos. Yo tuve la suerte de poder estar en la Orquesta Estable unos varios contratos durante un par de años. La suerte también de que me toque justo cuando vino Marta Argerich, y poder vivir esa situación. Como tú. Y es una locura, ¿viste? Porque eh, llegó y la tipa, ¿viste? No necesita nada. Agarró, bajó la mano y se movía al piso para todos lados. Es una cosa. eh, y aparte, me acuerdo, hay un momento que yo no me olvido más, que estaba haciendo unos bajos ella y de este lado hacía unos trinos. Y eran dos personas completamente diferentes. O sea, cada mano eran dos personas completamente. No estoy hablando de por la sonoridad, no, es la capacidad que tiene esa gente es como altísima, ¿viste? Y aparte cuando llegó una señora de 80 y pico años, y te juro que el escenario ¿viste? Temblaba, ¿viste? Entonces, es admirable, es admirable. ¿Y ese tipo de laburos lo conseguiste con Buono? No, ahí me lleva Elian Ortiz, que también es un profesor, pero ese para mí el gran profesor es el chileno, Mm, que es el solista de las tablas del Teatro Colón. Sonidazo, estudió en Estados Unidos, trajo a Argentina un concepto muy armado de libros, ¿viste? Como muy estructurado en el buen sentido, ¿no? Entonces yo estudié mucho tiempo con él, de hecho cada tanto hoy tomo clases cuando puedo y ¿viste? Es un maestrazo, la verdad. mm. Y él me llevó ahí y por suerte pude disfrutar de muchísimas funciones, ópera, de todo y bueno, y aprender también un montón de eso también, ¿no? Escuchar sobre todo la fila que Que es muy distinto a tocar solo. sí, igual yo toqué en la Estudiantil de Buenos Aires, en la académica, bueno, justo en ese momento la orquesta académica del Teatro Colón había tenido un problema, se separó, bueno, pero la orquesta de Callejas, el maestro Callejas, era quien dirigía la orquesta académica del Teatro Colón, Ok. y después en orquestas sinfónicas, o sea, yo ya había tenido eh, un- una educación clásica también, ¿viste? Sí, Pero bueno, siempre conviví con los dos o un poco más siempre con lo popular. sí. Y bueno, también no quiero dejar de nombrarlo, que antes de estar con Eliana Ortiz, estudié, y también es súper recomendable, el maestro Oscar Carnero, Ok. que es una eminencia. Contanos un poco de Oscar Carnero. Y Oscar, llego a través de Oscar por Ricardo Canepa, cuando Ricardo me dijo, mira, vos tenés que dar un paso más y estudiar con alguien más. Empiezo a estudiar con él y bueno, Oscar es un tipo que estaba así parado y empezaba a tocar, me acuerdo en una clase empezó a mostrarme y empezó a tocar Kusevinsky, Dieter Dragonetti, Misek, Bottesini, todo enganchado, loco. Y aparte podía tocar y te decía, mira, vos podés tocarlo con esta digitación. Ajá. Pero si no te sale, podés usar esta. Y si no, vos decís, ¿En qué momento? sí, bueno, joya. No sé, bueno, muy, muy. Un maestrazo, la verdad que fue hermoso poder tomar clases con él.
con Elian, Ricardo, gente que deja mucho, ¿viste? Sí. Deja mucho, muy, ¿cómo se llama esto? Muy, no me sale la palabra. Buena gente. Buena gente. Bueno, Emilio, vamos más o menos cerrando. Sí, que claro. creo, ya estamos más o menos en horario, amigo Lucho. ¿Media horita? Bueno, ¿no? Yo quisiera que hablemos un poco ahora porque vamos a hacer una clínica, no masterclass, porque no nos gusta la palabra masterclass, porque acá no somos unos Acá ni- cipayos. Claro. Unas clases, queríamos hablar un poco sobre el estilo de Piazzolla en el contrabajo, específicamente la Orquesta del 46, que fue, no voy a decir famosa, pero es una cuestión bastante particular dentro de la historia del tango, dentro de la historia de las orquestas. Bueno, el disco me comentabas que lo grabó Cristian, Sí. el que estuvieron presentando ahora con Daniel, Ujú. lo grabó Cristian, pero bueno, vos lo tocaste muchas veces y es un disco muy particular. Sí, sí, sí. ¿Qué hacemos? ¿Hablamos un poquito del estilo? Sí, contame un poco de... que después bueno. vamos a mostrar más cosas Bueno. técnicas, pero como los ensayos, las presentaciones, cómo estuvo. Bueno, y está buenísimo porque es frenético. La verdad que yo había grabado con Adri, perdón, con Adri, con Dani. Adrián también le mandamos un abrazo al hermano, es un fenómeno. Y habíamos grabado Rompelo Tano, que fue una experiencia hermosa, y acá, viste, como la música era como todo mucho, viste, como es Piazzolla en esa época, toda esa época del 46. Bueno, en realidad antes está con Fiorentino como cantante, pero bueno, todo ese enlace que hace hasta el 50 y pico, y es como lo ves que el chabón estaba con una sed de romper todo, y lo pone a la orquesta a tocar, viste, como que está ahí con una gana. Y lo tenés que tocar como muy atento, Sí. porque no tiene tantas variaciones de tempo, ¿viste? Es como, tiene amagues, tiene mucho acento, mucha corchea ahí rítmica, y te obliga un poco a tocar como lo más prolijo, concreto posible. Y bueno, nada, los ensayos, imagínate, es Complejo, ¿no? complejo. Pero es toda gente que ya con la que has laburado, ¿no? Sí, bueno. Siento que es como un grupo de gente, cada vez que los veo, son como de la misma onda, que trabajan, me da la sensación, ¿no? Sí, y se trabaja, y bueno, viste, gente con experiencia, que trabaja ordenado, que viste, no hay ninguno, viste, que esté ahí interrumpiendo por interrumpir, viste, como que somos muchos y hay que hacerlo bien. Entonces, y aparte me acuerdo como la primera vez que lo tocamos, que al menos lo toqué yo, estaba, no, o la primera o la segunda, estaba la ballena ahí, viste. ¿En el CAF? No, eso fue la primera vez, sí, en el CAF fue de la Ballén, Sí. pero antes lo habíamos tocado en la Casa de la Cultura, una cosa así, y era todo a pelo, ¿viste? Todo sin sonido, sin micrófono, y estaba ahí la Ballén y yo qué sé, y me acuerdo, al tercer tema nos mirábamos todos como diciendo no damos más, ¿viste? Porque claro, todo tiene, bueno, obviamente los bandoneones más todavía, pero todo tiene solos de violines difíciles, todo tiene que la cuerda súper afinada, viste, como, que son 3 minutos que te la ponen en Sí. la cabeza, viste. Está todo lleno de notas. Todo lleno de notas, entonces medio como que ahí tenés que manejar la energía. Y en el piano, las veces que yo los vi en la presentación, estabas con Gino, no me acuerdo el Ha nombre. tocado Gino Sí. y ha tocado Fulvio. ¿Puede ser? Fulvio, sí, tocó Fulvio, puede ser. Me da la sensación. Sí, y puede, y él, y Gianluca. ¿Sí? No lo vi. Sí, Contanos en el de- Parque Centenario. Contanos de Gianluca. Gianluca se llama. Sí, creo que sí. Sí, Si no, lo después. pero sí, si no lo ponemos ahí abajo. El Instagram. Joven pianista. Joven pianista, me sorprendió muchísimo. La verdad, para bien. Porque tiene un entendimiento del lenguaje y de... Vos cuando escuchás a alguien te das cuenta si estudió, o si se preocupó por además estudiar la parte, y claramente tiene talento. Entonces, también, viste, el tipo
La verdad que es un fenómeno. Ahí tocamos en el Parque Centenario con él y también un placer, ¿viste? La oreja muy grande, escuchando todo lo que pasa al lado. O sea, Nada, hay que hacer así para tocar música y partir de ahí. bueno, Emilio, gracias por venirte hoy, por compartir tu experiencia, tu tiempo con nosotros. Sos un tipazo, gracias por estar acá. Se nota que has laburado mucho y con mucha gente y eso dice buenas cosas porque si no, uno no laboraría mucho con mucha gente. Bueno, Así que gracias en serio por venirte. Y ahora vamos a hacer una, porque después no sé si voy a hacer la intro de la clínica. Además, vamos a hacer Bueno. unos ejemplos de una clínica de el estilo de Astor Piazzolla en el contrabajo, específicamente la orquesta del año 1946. Así que bueno, ahora vamos a preparar el material. Recordanos de vuelta la fecha de mañana. mañana vamos a tocar con Elegante Sport, hermoso grupo, a las 8, A las 8. a las 8 en Complejo Tango. Complejo de verano. Complejo Belgrano, ¿ves? Para eso Está. estamos. Me parece. Bueno, muchas gracias por venirte. Dale, loco. Gracias por todo. Gracias a ustedes. Bueno, hasta la próxima aventura. Gracias, Lucho, en la técnica. Vamos todo nomás.